El conocimiento y la sabiduría provienen del espíritu, y el precio que uno debe pagar por el logro consciente de esta comprensión divina y verdadera es el abandono del yo personal, con sus ideas limitadas. Este es el ego, que se mueve como identidad en el mundo físico, pero en el cual se ve total y absolutamente limitado al querer conectar, al querer limitar el espíritu con las limitaciones del mundo físico. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Soy Lola, desde el último lugar del mundo, y te doy la bienvenida a Conciencia, mi razón de ser. Hoy vamos a hablar del miedo. Este miedo que domina y pone de rodillas al mundo, no solamente en la expresión propia ante querer proyectar una nueva realidad, sino que también desde esta negatividad profunda. Nosotros no podemos superar el miedo si no sabemos qué es, de dónde viene y cómo enfrentarlo. Sean todos muy bienvenidos. Primero que todo, mi querido auditor, debemos comprender que el miedo es una emoción natural y básica que surge de la percepción de un peligro real o imaginario y prepara al cuerpo para la acción de huir o luchar. El miedo es un efecto, no es causa, es una respuesta. Y el miedo en gran medida viene como efecto de nuestros pensamientos. Es una reacción a los estímulos del ambiente e incluso a nuestra propia mente. Cuando surgen estas ideas interpretadas como amenaza, real o imaginaria, los pensamientos, especialmente los que son distorsionadores y catastróficos, pueden desencadenar una respuesta de miedo automática cuando se hace un hábito, con síntomas fisiológicos y emocionales. Debemos comprender que el miedo en gran medida es un efecto de nuestros pensamientos. Surge de lo que interpretamos con nuestros sentidos, creamos una percepción y surge esta sensación. Esta amenaza puede ser real o ficticia. Sin embargo, las sensaciones fisiológicas son iguales. Los pensamientos, especialmente, que distorsionan, porque los aceleramos, los hacemos más catastróficos y más terribles, generan en nosotros efectos y síntomas fisiológicos y emocionales. Aceleración del ritmo cardíaco, ansiedad, falta de sueño, se nos quita el apetito, falta de concentración, entre otras tantas cosas. La pregunta es, ¿cómo se relacionan los pensamientos y el miedo? Porque el ser humano se mueve gestionando las emociones como causa. Lo hemos hablado antes, pero hoy específicamente del miedo. El miedo no es una causa. El miedo es un efecto, y en la medida que yo lo comprenda, que tenga el conocimiento exacto, voy a poder manejar este miedo, voy a dejar de derrumbarme ante él y voy a dejar de que a mí me domine. Eso es lo importante, tener el conocimiento y herramientas prácticas para que el miedo deje de ser una causa y yo pueda trabajarlo en mí para que deje de afectarme. Hablemos de la creación de amenazas. Sabemos que tenemos una situación pendiente, por ejemplo, una cuenta pendiente. Un diagnóstico, por ejemplo, también puede ser. Algo que tengo que hacer y no me atrevo a hacerlo porque según yo el miedo me gana, me domina. Solamente por pensar que el miedo me gana y me domina, genera en mí una secuencia de situaciones muchas veces hasta macabras. Porque empezamos a pensar lo peor de lo peor. Estamos enfocados en el problema, no en la solución. Y debido a esto vienen las sensaciones fisiológicas naturales, que no se buscan, se dan, porque estamos diseñados para sentir por efecto de atención. Entonces, tenemos una situación en el mundo físico, debemos preparar nuestra mente para la solución, pero sin embargo sigo poniendo la atención al problema. Interpreto esto como un hábito, porque ya estoy acostumbrada a pensar de la misma manera. La interpreto como amenazante, y este pensamiento se vuelve catastrófico y rumiante. ¿Pudiera pensar diferente? Sí. ¿Pudiera enfocarme en la solución en vez del problema? Sí. ¿Pudiera generar una actitud más positiva? Sí. ¿Lo hago? No. Es una elección.
Creamos amenazas a partir de la información que recibimos, por supuesto. Nuestros pensamientos pueden crear una sensación de peligro elegido por mí, porque yo estoy permitiéndome generar esta información emocional como causa y no como efecto. Entonces comienzo a crear por medio de mi imaginación situaciones catastróficas, todo lo que podría pasar y todas las situaciones negativas que podrían ser consecuencia de esto. Me permito más enfocarme en el problema, generando más problemas, en vez de usar el conocimiento que tengo para la solución. Nuestra mente creativa es dependiente absolutamente de nuestra gestión. No se manda sola. Simplemente gestiona la información, consciente o no, que recibe. Y a partir de aquí se gesta una amenaza. Querer salir huyendo o sigo luchando con el problema. Y sigo hablando del miedo como causa y no como efecto. Y debo tener súper claro lo siguiente, querido auditor. Yo no puedo sentirme bien o positivo pensando negativamente. No se puede. Porque tenemos un efecto natural sobre y desde nuestros pensamientos. Por lo tanto, si yo sigo pensando negativamente, me voy a sentir así de mal. Y si sigo pensando positivamente, no puedo sentirme mal. Esto es lo importante. Yo voy a sentirme como pienso. Soy lo que siento que soy a partir de lo que pienso. Y esto es súper importante. La palabra es creativa, la imagen es creativa, mis pensamientos son creativos y claro, si persisto en ellos, sabiendo que esta negatividad, porque tengo el conocimiento, es creadora, yo me voy a seguir sintiendo así de mal, creando más situaciones conflictivas, físicas, psicológicas, emocionalmente, y el problema va a seguir exactamente igual. Y peor, por efecto de nuestra atención. O sea, ya no económicamente me está funcionando mal la cosa, sino que además estoy afectando mi salud inmediata. Afecto mi economía, afecto mi sistema nervioso central, afecto mi estado inmunológico y mis relaciones interpersonales. Entonces, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien? Sabemos que no. Es muy importante insistir en esto. El miedo es una respuesta emocional intensa y desagradable ante una amenaza percibida, real o imaginaria. Tiene una función biológica de supervivencia, preparando al cuerpo para reaccionar ante un peligro inminente. El miedo es necesario para la vida física, por supuesto, pero no nos puede dominar. Imagínense esto y lo pongo en contexto. Si el miedo no existiera, por ejemplo, si no tuviéramos el miedo a perder, si no tuviéramos miedo a quemarnos, si no tuviéramos miedo a ciertas cosas, si no gestionáramos el miedo como función, nosotros no tendríamos ninguna capacidad de cuidar de nosotros. El miedo no es malo. El miedo es una emoción que está presente como todas las demás, pero que no tiene la capacidad de dominarme a no ser que yo lo permita. Si yo no tuviera miedo, sería una kamikaze en la vida. No tendría control, no me podría cuidar sobre mí misma porque estaría expuesta siempre a distintas situaciones. A kamikaze. Literalmente, estaría exponiéndome a mí misma por falta de miedo. El miedo no es negativo, el miedo no es malo, el miedo cumple una función como todos los demás. Como todo lo demás, como toda emoción. Sigue siendo un efecto que no tiene poder sobre mí, excepto que yo piense que el miedo como causa sí tiene poder sobre mí. En la Biblia, el miedo es un falso Dios, porque nos entregamos a él. Consideramos que es una causa y hablamos del miedo como que es el origen de todas las cosas. Pero no, es un efecto natural de aquello que yo decido pensar, gestionar en mi mente. Es mi responsabilidad. Así como el amor existe, existe el miedo. Nadie se cuida del amor. Del miedo sí. Pero el miedo es bueno. Porque si yo no generara miedo a ciertas cosas en el mundo como estímulo, me estaría poniendo en riesgo en muchas situaciones. Como por ejemplo, les pongo una situación muy simple. Si yo no tuviera miedo al mar, no es mi caso, pero en el caso de algunas personas, no le tuvieran miedo a la profundidad del mar, siempre estarían expuestos a arriesgarse un poco más. El miedo sirve para poner límites. Y nada más. Pero el miedo como causa no existe. ¿Qué sucede en la persona cuando genera la información desde el miedo? Se doblega ante él, se pone de rodillas, pero el miedo no tiene peso, forma, no podemos medirlo, no podemos verlo, solamente percibirlo.
y se interpreta a partir de la información que yo genero en mí. Pero tengo que tener muy claro que el miedo no es causa, es efecto de todo lo que pienso. Entonces yo no tengo que poner atención básicamente en el miedo, sino en lo que estoy pensando que a mí me genera miedo. Lo mismo pasa con el tema de la ansiedad. ¿Qué estoy pensando que a mí me hace sentir así de mal? No busquen la causa en la emoción, busquen la causa en lo que están pensando. Y solo cuando tengan la información de lo que están pensando, y a esto se le llama ser consciente, cuando yo tengo la información de lo que estoy pensando que me hace sentir así, entonces puedo generar información para cambiar lo que me hace sentir así de mal. Y usar las herramientas que tengo para transformar esta situación negativa en algo más positivo. Lo importante es tener el conocimiento. ¿Puedo yo manejar el miedo y transformarlo? Por supuesto, si el miedo es energía y como todo lo demás debe ser transformado, nunca destruido, porque no se puede. Siendo energía, el miedo debe ser transformado. El miedo no se puede sacar de la cabeza. Se debe transformar en amor, en fuerza, en fortaleza, en equilibrio, en armonía. Pero no lo puedes enfrentar si no tienes las herramientas. Primero debes conocer qué causa el miedo. Y una vez que sepas qué está causando el miedo, los pensamientos, las situaciones, tanto en el mundo físico como mental, entonces yo voy a generar una rutina en mí que sea diferente, que fortalezca, que me dé soluciones. No enfocada en el problema, sino en la solución. Y en la medida que yo empiece a generar información positiva, yo voy a comenzar a sentirme mejor. Si sigo pensando exactamente lo mismo, reaccionando de la misma manera, haciendo las mismas cosas, teniendo la misma atención a las mismas situaciones, yo no voy a cambiar. Y la situación tampoco. Pero cuando yo genero un cambio en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la forma de moverme, cambiando mi atención a lo positivo, yo sí tengo todo para poder cambiar en breve periodo de tiempo la situación que antes era un problema en solución. Fíjense nada más, el mundo espera un milagro. El milagro es algo que consideramos en el mundo físico como algo que era imposible y que sucedió. Pero la Biblia dice lo siguiente: los milagros son acontecimientos que tienen lugar como resultado de la acción de una ley superior y desconocida. Toda verdadera acción se rige por la ley. Simplemente no pasa nada. Todos los acontecimientos son el resultado de una causa y pueden explicarse según la ley de causa y efecto. Esto es lo importante. Nosotros somos capaces de generar la información adecuada. Podemos elegir, intencionar, disciplinarnos para obtener exactamente lo que nosotros queremos obtener. No solamente cumplir deseos, sino también solucionar las situaciones del mundo físico. Para eso están las leyes espirituales, todas. Para hacerla una filosofía de vida y generar información positiva en todos los aspectos. El mundo físico no está acostumbrado a ciertas cosas y le llama milagro a lo que considera que es imposible, pero sucedió. La Biblia te dice, tú eres capaz de generar esto todos los días de tu vida. Y literalmente hablando. Por ley de causa y efecto, generando la información positiva en tu mente, tú vas a proyectar todo aquello que haces creencia en el espacio físico, a gusto y voluntad. Para poder trabajar el miedo y transformarlo en positividad, nosotros tenemos que primeramente reconocer que tenemos este miedo. Tengo miedo, lo reconozco, no me entrego, lo reconozco. Tengo miedo a esto, y esto me ayuda a mí a reconocer la causa, la fuente responsable de este miedo como efecto. Analizo qué me está causando este miedo. Y una vez que tengo este conocimiento, voy a actuar gradualmente para transformar este miedo dando pasitos. Por ejemplo, ya tengo la causa, lo reconozco y ahora viene la transformación. Me debo enfocar en la solución de lo que está causando este miedo, porque enfocarme en el miedo nunca va a solucionar el problema. Tengo que enfocarme en las soluciones. Entonces, voy a empezar a graduar esta información, a cambiar mi forma de pensar. Voy a gestionar mi calma y mi paz, que también es importante. Voy a hacer una rutina de cambio con imágenes y palabras, y voy a usar el conocimiento que tengo, que se desperdicia enfocándome en el miedo.
Una vez que yo tengo claro qué es lo que quiero, hago una rutina, me pongo horarios y disciplino mi mente consciente para que esto actúe en mí. Si yo no tengo disciplina, para mí en lo personal, ustedes lo saben, más allá de la fe, es la disciplina lo que a mí me ha dado éxito en todos los sentidos de la vida. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Realmente vamos a seguir perdiendo tiempo enfocándonos en el miedo? ¿O vamos a tomar las herramientas que tenemos, a enfrentar este miedo y a cambiarlo por soluciones? Depende de nosotros. El miedo nunca ha sido causa. Sigue siendo efecto, por ley de causa y efecto, de todo aquello que nosotros ponemos atención. Los milagros que esperan son simplemente efecto de aplicar las leyes en ustedes de manera disciplinada y constante. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Ya saben cómo hacerlo. Es simple. Acepto, busco la causa, genero un programa, me aplico en él de manera disciplinada y gestiono mi paz, que no se pide. Simplemente se ocupa generando información desde mi mente. ¿Lo ven? Todo es posible para quien cree. Y quien hace las creencias somos nosotros. ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Soy Lola, difusora espiritual, practicante de las leyes espirituales todas. Amante de la metafísica, colaboradora universal y en ritmo siempre de creación. Y desde el último lugar del mundo te digo, mi querido auditor. 2 Timoteo 1:7 dice lo siguiente. Porque Dios a ti, mi querido auditor, ni a mí, nos dio un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estás a una creencia de solucionarlo todo. Libertad y responsabilidad. Un beso.